Caracoles y babosas. ¿Sabías que las babosas y los caracoles son básicamente lo mismo? Las babosas no son más que caracoles que, con el paso de la evolución, perdieron su caparazón. Al igual que las babosas, la mayoría de los caracoles son hermafroditas. Existen más de 60.000 especies de caracoles repartidas por todo el planeta, incluso en la Antártida, igual que los paz. Los caracoles pueden caminar sobre el filo de una cuchilla o un cuchillo afilado sin hacerse ni un solo rasguño. Y hay algunos que incluso pueden caminar sobre el agua. Jesucristo literalmente. Algunos caracoles, como los caracoles cono, son venenosos y además caníbales. Disparan un diente en forma de arpón para matar a sus presas o para acabar con otros caracoles cono. El caracol más pequeño del mundo cabe por el ojo de una aguja, mientras que los más grandes son auténticos gigantes de casi 1 metro de largo y 18 kilos de peso. La mayoría de los caracoles tienen más de 14.000 dientes, y lo más extraño es que esos dientes están en su lengua. Este de aquí, la lapa, tiene apenas unos 1.900 dientes, pero están hechos del material más resistente jamás encontrado en la biología. Seguro que habéis oído que la seda de araña es más fuerte que el acero, pero los dientes de las lapas son más resistentes que el titanio. Así es, si los gatos tuvieran esos dientes, serían los animales más peligrosos del planeta. Los caracoles son unos dormilones de campeonato y pueden dormir hasta 3 años seguidos. Su vida dura unos 9 años y se pasan un tercio de ella durmiendo. Aunque, bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Hacemos exactamente lo mismo. Osos polares. Esto es un oso polar y no estoy bromeando. Simplemente le han quitado el pelo. La piel de un oso polar es oscura, igual que la de un oso pardo, pero está cubierta de pelaje blanco. ¿O no? En realidad, los pelos de un oso polar son translúcidos, sin color y huecos por dentro como una pajita. El aire atrapado dentro de esos pelos dispersa la luz de tal manera que lo vemos blanco, exactamente igual que la nieve parece blanca. Apuesto a que la mayoría de vosotros no sabíais que la nieve en realidad es incolora. Esta es una foto real de un copo de nieve. Los osos polares son mamíferos marinos, igual que las ballenas y las focas. Pasan más de la mitad de su vida en el agua. Incluso tienen patas palmeadas y pueden nadar sin parar durante cientos de kilómetros hasta 9 días seguidos. Los osos polares se alimentan de focas. Como las focas tienen un alto contenido de vitamina A, el hígado del oso polar acumula tanta vitamina A que podría matar a 52 personas. A veces la gente se confunde sobre si los osos polares viven en el Ártico o en la Antártida. Solo tenéis que recordar esto. La palabra ártico viene del griego y significa oso, y antártico significa sin oso. Los pingüinos viven en esa otra tierra, así que, por naturaleza, es imposible que un oso polar se encuentre con un pingüino. Y no nos olvidemos del tema del apareamiento. Hay varios registros de osos polares cruzándose con osos grizzly. A las crías se las llama pitsli o grolar, dependiendo de si el oso polar es el macho o la hembra. Pingüinos. Hablando de pingüinos, ¿cuánto tiempo podéis aguantar así, en cuclillas? ¿Unos segundos? ¿Quizás un par de minutos? Este es el esqueleto de un pingüino. Y sí, así es como se mantienen de pie durante toda su vida. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar cuando a ti te juzga la propia naturaleza? Los pingüinos beben agua salada del mar y comen marisco salado como pescado y gambas. Por eso tienen una glándula encima de los ojos que separa la sal del agua y la expulsa por el pico. Los pingüinos son grandes saltadores. Especies como el pingüino emperador y el pingüino Adelia pueden saltar unos 3 metros directamente desde el agua. Eso es la altura de un edificio de una planta. Además, las crías de pingüino emperador pueden lanzarse al agua desde 15 metros de altura. Hablando de crías, si una madre pingüino acaba de perder a su polluelo, secuestra al de otra cuando los padres están distraídos y se lo lleva con ella. Al cabo de una semana, pierde el interés, abandona al polluelo y se marcha sin más. En la mayoría de los casos, la cría muere. Algunos pingüinos emperador simplemente abandonan la colonia y caminan tambaleándose hacia las montañas de la Antártida. Si los llevas de vuelta, volverán a dirigirse hacia allí. Nadie sabe a dónde van ni por qué lo hacen. Quizás fueron rechazados por todas las hembras y quieren morir en paz. Quién sabe, y son unos auténticos máquinas haciendo caca. Defecan cada 20 minutos aproximadamente. Hablando de hacer caca, mariposas. Estos bichitos casi nunca hacen caca y aprovechan prácticamente todo lo que comen como energía. Un poco como Kim Jong-un. Esto es lo que pasa cuando Dios se olvida de darte una boca y te pone una pajita más larga que todo tu cuerpo.
Son criaturas tan extrañas que huelen con las antenas y saborean con las patas. Existen más de 17.000 especies de mariposas y las hay de todas las formas y configuraciones. Su tamaño va desde diminutas mosquitas de 2 centímetros hasta auténticos mastodontes de casi 30 centímetros. Algunas especies, como la mariposa de la vid y la monarca, son venenosas. Las mariposas monarca incluso realizan una migración de casi 5.000 kilómetros. De la monarca hablaremos en el vídeo de apareamiento. Las mariposas beben savia y néctar de las flores, pero a veces también beben agua embarrada, heces, sudor, orina e incluso sangre. Lo hacen por los nutrientes y las sales que no obtienen de las flores. Así que sí, las mariposas bebiendo sangre es algo real. Las mariposas cosechadoras son una especie de carnívoras. Chupan las heces de los áfidos. Los áfidos, por cierto, son insectos que se alimentan de savia, pero sus orugas directamente se comen a esos bichos enteros. Hablando de orugas, tienen 4.000 músculos en su cuerpo, mientras que los humanos solo tenemos 629. Todos sabéis que una oruga entra en un capullo y sale convertida en mariposa. Pero lo que quizá no sepáis es que, después de entrar en el capullo, primero se convierte en una especie de papilla líquida y luego empieza a formarse la mariposa. Pero lo más fascinante es que las mariposas conservan los recuerdos de cuando eran orugas, y nosotros nos creemos los reyes de la memoria. ¡Qué vergüenza! Cuervos. Todos habéis visto cuervos, y están entre las especies más inteligentes del planeta. Los cuervos entienden lo que significa morir, así que realmente piensan antes de actuar, a diferencia de nosotros. Incluso asisten al funeral de sus parientes y amigos fallecidos, y guardan luto durante un tiempo. Además, examinan al cuervo muerto, algo así como una autopsia, e intentan averiguar la causa de la muerte para poder evitarla en el futuro. Y si un cuervo mata a otro miembro del grupo o a un amigo, será ejecutado por el resto. Eso es pena de muerte por asesinato. Quizás por eso a un grupo de cuervos en inglés se le llama murder, que significa asesinato. Los cuervos son criaturas tremendamente sociales. Los cuervos adultos dejan el grupo para empezar su propia vida, pero de vez en cuando visitan a sus padres para ver cómo están. Incluso ayudan a sus padres a cuidar los huevos. Y los cuervos suelen ser monógamos, lo que significa que tienen una sola pareja para toda la vida. En realidad, son mejores que nosotros en lo que a relaciones se refiere. Si alguna vez ayudas o haces daño a un cuervo, te devolverá el favor, te traerá objetos brillantes o una de sus propias plumas como muestra de agradecimiento, o se lanzará en picado contra ti como venganza. Recordará tu cara durante 5 años, incluso si llevas una máscara, y puede compartir la información sobre tu cara con otros cuervolegas también. Así que es perfectamente posible que le hagas daño a un cuervo hoy y su amigo te ataque unos días después. Los investigadores incluso creen que pueden transmitir la información de esa persona a la siguiente generación. Esto es un conejo, y son unos comedores súper eficientes, lo que significa que convierten la comida en masa corporal de una forma increíblemente eficaz. El motivo, se comen su propia caca. Así es. Todos los conejos lo hacen, y lo hacen todos los días. Tienen 2 tipos de excrementos. Uno es simplemente caca normal, las bolitas pequeñas y redondas, pero el otro es caca nutritiva llamada secotrofos nocturnos. Como esa caca tiene nutrientes, la defecan directamente en su boca. Algo así como doblarse para pegar la boca directamente al ano. Por eso la mayoría de los dueños ni siquiera ven esta caca. Puede parecer asqueroso, pero los conejos no pueden vomitar. Si comen algo venenoso por error, no hay forma de sacarlo. Los dientes de los conejos nunca dejan de crecer y necesitan cosas duras para desgastarlos. Si no comen heno o hierba durante mucho tiempo, los dientes les atravesarán el cráneo. Así que no les deis fruta o zanahorias como alimento principal. Es blando y peligroso para ellos, y esto que os han contado toda la vida es engañoso. Los conejos no ladran ni maullan, se comunican saltando y golpeando el suelo con las patas. Algo así como, esto puede significar que está contento, y esto que está cabreado, o algo por el estilo. No sé. La verdad es que soy bastante malo con el código Morse. Tienen una visión de casi 360 grados, pero no pueden ver justo delante de su nariz. Los conejos tienen un sentido del olfato increíble, pero también pueden oler a través de la boca. Si la nariz es el olfato Pro, entonces la boca es el olfato Pro Max. Los conejos son animales frágiles. Si asustas a un conejo con un ruido fuerte y repentino, puede morir instantáneamente de un infarto. Y en cuanto al apareamiento, están entre los reproductores más rápidos del mundo. De eso hablaremos en la serie de apareamiento. Esto no es un ajolote, ni esto,
Ni esto tampoco. No os preocupéis, incluso yo estaba confundido a estas alturas, porque cuando vemos esta forma, las branquias plumosas, la cola larga y esa cara de bebé, pensamos que es un ajolote. Los ajolotes son salamandras, y existen más de 700 especies de ellas, así que la mayoría de sus crías se parecen exactamente a esto. Si todos se ven igual, ¿por qué solo estos son las celebridades? Pues bien, cuando las demás salamandras crecen, se transforman en esto, pero cuando los ajolotes crecen, se transforman en esto. Exacto. Nunca crecen del todo y permanecen en su fase larvaria para siempre. Pero lo que mucha gente no sabe es que, en casos muy raros, realmente se transforman en salamandras adultas. Los ajolotes solo se encuentran de forma natural en un único lugar del planeta, cerca de Ciudad de México, en el lago Xochimilco. Son súper regenerativos. Si le cortas una extremidad, le vuelve a crecer. La cola, el cerebro, el corazón, los pulmones e incluso la médula espinal se regeneran como si nada hubiera pasado. Por eso llevan siendo conejillos de indias en laboratorios durante más de 150 años, con la esperanza de que algún día los humanos también podamos regenerar miembros perdidos. Pero hasta ahora, lo único que ha estado creciendo es la barba de los científicos. Los ajolotes son los Frankenstein de la naturaleza. Si le cortas una pata y la coses en un lugar ligeramente diferente, se fusionará y funcionará. Y a veces, una pata nueva crece en el lugar original, creando un ajolote de 5 patas. Así que los científicos han estado intentando crear quimeras completas, y espero que esto no acabe como en Hunter x Hunter. Han probado a pegar patas en la espalda, coger la cola de un primo y pegarla, fusionar hermanos, e incluso intentar crear ajolotes de 2 cabezas. En un caso, comenzó a formarse un agujero en el cuello para aceptar una segunda cabeza, pero el cuerpo sanó demasiado rápido y la cabeza extra se cayó. Pero hasta ahora, lo único que se regenera a un ritmo prometedor sigue siendo esa barba. Esto es un murciélago. Seguramente todos sabéis que es el único mamífero capaz de volar. Quizás también sepáis que existen murciélagos que se alimentan de sangre. Pero, ¿sabíais que hay un murciélago que se dedica a pescar? Así es. Los murciélagos bulldog se sumergen en el agua y atrapan peces igual que algunas aves. Existen alrededor de 1.400 especies de murciélagos, y la mayoría vive más de 20 años. Este pequeñajo de 7 gramos tiene el récord de haber vivido 41 años. Incluso el murciélago abejorro, que pesa apenas 3 gramos, vive alrededor de 10 años. Para que os hagáis una idea, las vacas, que pesan más de 450 kilos, solo viven unos 20 años. Los murciélagos son los mamíferos que forman las concentraciones más grandes. Puede haber más de 20 millones de murciélagos en la cueva Bracken de Texas. Todos sabéis que los murciélagos cuelgan boca abajo, pero ¿sabíais que también dan a luz boca abajo? La hembra forma una especie de nido con sus alas, y el recién nacido cae en esa red. Lo sorprendente es que las crías pueden pesar hasta un tercio del peso de la madre. Para que os hagáis una idea, eso sería como si una mujer humana de 68 kilos diera a luz a un niño de 6 años. Bien, como los murciélagos son mamíferos, amamantan a sus crías, pero los murciélagos son los únicos animales que conozco en los que los machos también pueden dar leche. Así es, los murciélagos diac macho, encontrados en el sudeste asiático, tienen glándulas mamarias funcionales y alimentan con leche a sus crías. ¿Para qué necesitas una madre cuando papá tiene la leche? Creo que los murciélagos son los mamíferos más rápidos de la Tierra. Los murciélagos de cola libre mexicanos pueden volar a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Recorren volando más de 160 kilómetros mientras buscan su cena cada día. Este de aquí, el guepardo, no le llega ni a la suela del zapato a este murciélago. Y el último dato. Algunas especies de murciélagos practican esto. Sí, y de eso hablaremos en el vídeo de apareamiento. Esto es un tiburón, y son criaturas asombrosas. Su esqueleto no está hecho de huesos, sino de cartílago, y su piel es como papel de lija. Toda la piel está cubierta de escamas puntiagudas con forma de diente. En cierto sentido, podríais llamarlos dragones ancestrales. Hablando de ancestrales, son tan antiguos que son más antiguos que los dinosaurios, más antiguos que los árboles, e incluso más antiguos que los anillos de Saturno.
Además, existen unos tiburones llamados tiburones de Groenlandia, que viven alrededor de 500 años. Viven tanto que alcanzan la madurez sexual a los 150 años. Nosotros habríamos completado 5 generaciones para cuando un solo tiburón de Groenlandia madura. Los tiburones son asesinos silenciosos y carecen de cuerdas vocales o de cualquier otro órgano para producir sonido. Pero hace apenas 2 meses, los científicos escucharon a tiburones emitiendo sonidos de chasquidos, aunque todavía no saben de dónde salió ese código Morse. Si le das la vuelta a un tiburón, entrará en un estado de parálisis temporal, llamado inmovilidad tónica, y no se moverá durante un par de minutos. Tengo entendido que las orcas descubrieron ese secreto y empezaron a voltearlos para cazarlos fácilmente y comerse su hígado antes de que despierten. Existen más de 530 especies de tiburones. Los tiburones linterna enanos miden unos 20 centímetros de largo, mientras que los tiburones ballena son los peces más grandes del océano, alcanzando los 18 metros de longitud. Los otros peces grandes son los tiburones peregrinos y los tiburones boca grande, pero ninguno de ellos es peligroso. Puede parecer que estos gigantes podrían tragarse un toro sin problemas, pero en realidad tomen huevos de pez, larvas marinas, anchoas, pequeñas medusas y plancton. Vaya boquita para tan poco provecho. Los tiburones tienen varias filas de dientes afilados y parecen realmente peligrosos, pero en realidad están entre las criaturas más seguras para los humanos. Y no estoy bromeando. Los registros muestran que en 2024 solo 4 personas perdieron la vida por ataques de tiburón. Incluso las vacas matan a más de 100 personas cada año en todo el mundo. De hecho, muere más gente por la caída de un coco que por ataques de tiburón. Nosotros los vemos así cuando matan a 100 millones de ellos cada año. Imaginad lo que pensarían ellos de nosotros si supieran que matamos a más de 100 millones de ellos. Mínimo esto, ¿no? Esto es un buitre. Y estos calvos se alimentan de animales muertos y en descomposición. Mucha gente los ve como pájaros asquerosos y los detesta, pero en realidad son más higiénicos que la mayoría de vosotros. Y no estoy bromeando. Son calvos porque tienen que meter la cabeza dentro del cadáver. Si la cabeza tuviera pelo, la carne podrida se les quedaría pegada. Además, se orinan sobre sus propias patas. Pegan su cloaca a la parte superior de las patas y secretan ácido úrico blanco con aspecto de pasta. Luego ese líquido va cayendo lentamente por toda la parte inferior de las patas. Esto les ayuda a quemar microbios y bacterias en las patas y frenar la propagación de enfermedades, algo así como un desinfectante. También les ayuda a perder calor y mantenerse frescos. Los buitres tienen un estómago ácido fuertísimo, con un pH justo por encima de 0. Es tan ácido que si se comen un animal con anthrax, cólera o incluso rabia, esas enfermedades morirán en su estómago. Los quebrantahuesos son los únicos vertebrados que comen hueso como dieta principal. Pueden tragar huesos de lambrea enteros de un solo bocado. Si el hueso es de un mamífero grande, lo llevan volando hasta lo alto y lo dejan caer sobre las rocas. Así lo rompen en trozos del tamaño de un bocado y luego se comen esos trozos. Pueden digerir los huesos en menos de 24 horas. Cuando los buitres pavos se sienten amenazados, lanzan vómito como autodefensa. Puede alcanzar hasta 3 metros de distancia. Los buitres son una parte vital de nuestro ecosistema. El declive en la población de buitres en la India en 2001 causó la muerte de más de 500.000 de personas en un periodo de 5 años. ¿Cómo? La causa principal fue la propagación de enfermedades. Si no os gustan los buitres, simplemente imaginad esto. Cada año tiramos más de 18.000 millones de animales domésticos muertos. En los campos. Se pudren, se descomponen, degradan la tierra y contaminan el aire y las fuentes de agua. Esto da lugar a numerosas enfermedades, como salmonela, anthrax, infecciones fúngicas, la rabia y las plagas. ¿Y quién creéis que limpia nuestro sucio desastre? Simplemente recordad que vosotros estáis sanos porque estos tipos se han estado comiendo vuestras enfermedades. Este icono australiano abrazaárboles es un koala. Son arbóreos, lo que significa que comen, duermen e incluso se aparean en los árboles. Cuando el árbol se queda sin buenas hojas, bajan de ese árbol, pasan un tiempo en el suelo y se suben al siguiente. Duermen alrededor de 20 horas al día y en cuanto se despiertan empiezan a crecer. Los koalas normalmente no beben agua. La palabra koala significa sin agua o sin bebida.
obtienen el agua que necesitan de las hojas de eucalipto. Pero estos pétalos verdes tienen una cantidad muy baja de almidón, azúcar y grasa, así que prácticamente no obtienen energía de ellos. Por si fuera poco, son súper difíciles de digerir y encima súper tóxicos. Si te comieras una comida koala, puede que no te despertaras para ver el día siguiente. Como obtienen muy poca energía de su comida, intentan ahorrarla la mayor parte del tiempo. Incluso la energía destinada al cerebro se limita a tareas básicas como caminar, comer y aparearse. Esa es la razón por la que la gente dice que estos bichos son los animales más tontos del mundo. Pero a los koalas les da igual. El insulto simplemente les resbalará por la cabeza. Fijaos en estos cerebros y luego mirad el cerebro de un koala. A lo largo de la evolución, su cerebro inutilizado se encogió hasta un 60% de su tamaño original, y los pliegues desaparecieron para reducir la superficie cerebral. ¿Y cuál fue la razón de todo esto? Las tóxicas hojas de eucalipto. Ahora se han vuelto tan despistados que si le das hojas ya arrancadas a un koala, morirá de hambre, pero no se comerá esas hojas. Ni siquiera entenderá que es lo mismo. Los koalas suelen ser animales lentos, pero lo que mucha gente no sabe es que los koalas pueden correr a 32 km/h en caso de amenaza o emergencia. Los koalas tienen huellas digitales igual que nosotros. Son tan parecidas a las humanas que si hubiera una huella digital de koala en la escena de un crimen, podría desviar toda la investigación. Los koalas, siendo marsupiales, llevan a sus crías en sus bolsas y les dan leche. Cuando el bebé es alrededor de 6 meses, la madre le da de comer su propia caca durante 2 semanas. Las crías no tienen bacterias en el intestino para digerir las hojas de eucalipto. Si comieran hojas, morirían. Así que esta papilla fecal es necesaria para crear una flora bacteriana intestinal que procese y digiera las hojas. Aunque estos tipos parecen ositos de peluche, no deberías llamarlos osos koalas. Bueno, ya pilláis la idea. Esto es una abeja. Y la voz popular dice que fabrican miel. Pero existen más de 20.000 especies de abejas, y el 96% de ellas en realidad no fabrican miel. Como las abejas se alimentan de flores, néctar y polen, son los mejores agentes polinizadores de la naturaleza. De hecho, alrededor del 60% de los alimentos que comes han sido polinizados por las abejas. Así que si se extinguieran, más del 60% de las plantas con flores podrían extinguirse con ellas. Pero no todas las abejas comen néctar. Hay unas abejas llamadas abejas buitre que comen carne podrida. Algunos dicen que fabrican miel de carne. No estoy seguro de eso, la verdad, pero bueno, tampoco pienso probarlo. Las abejas tienen 5 ojos y pueden ver la luz ultravioleta, pero no pueden ver el color rojo. Tienen 170 receptores olfativos en sus antenas y su sentido del olfato es 50 veces más potente que el de los perros. Incluso han sido entrenadas para buscar bombas y minas terrestres a partir del olor del TNT. Las abejas son pequeñas pero criaturas inteligentes. Pueden hacer matemáticas simples, como sumas y restas. Las abejas tienen alas muy pequeñas en comparación con su cuerpo. Por eso baten sus alas más de 200 veces por segundo para poder volar. Quizás hayáis oído que las abejas mueren después de picar, pero solo las abejas obreras de la miel y unas pocas especies más mueren por eso. En realidad, el 99,9% de las abejas no muere después de picar. Cuando una abeja de la miel pica, libera una sustancia química que actúa como señal de socorro o alerta para las demás abejas. Si alguna otra abeja detecta ese olor, rápidamente se reúnen alrededor de la colmena para defenderla y picarán en la fuente de ese olor. Lo curioso es que el plátano maduro tiene el mismo tipo de compuesto químico y huele como su señal de alerta. Así que si coméis un plátano cerca de la colmena, hay muchas probabilidades de que las abejas os piquen. Y hablando de la colmena, las abejas no tienen permitido hacer caca dentro de ella. Pero la abeja reina es la excepción. Bueno, es la reina, supongo que puede poner sus propias reglas. Las abejas tienen 2 estómagos, por así decirlo. Un saco muscular, normalmente llamado estómago de miel, para almacenar el néctar, y otro estómago principal para la digestión. Fabricar miel es un trabajo duro.
La abeja recolectora busca néctar y lo lleva a casa. Luego lo vomita directamente en la boca de otra obrera. Esta lo retiene durante 20 o 30 minutos y lo vomita en la boca de otra. El proceso continúa hasta que la última abeja lo vomita en el hexágono de cera. Una abeja produce menos de 1 gramo de miel en toda su vida. Eso significa que alrededor de 560 abejas necesitan chupar el jugo de más de 2 millones de flores y recorrer volando más de 88.000 kilómetros en total para producir medio kilo de miel. Eso es dar la vuelta al mundo más de 2 veces. Pero lo bueno es que la miel no caduca. Los investigadores dicen que una miel de 5.000 años encontrada en Georgia todavía era comestible. Bueno, yo tampoco pienso probar esa. Este tipo es un camello, y visualmente vienen en 2 configuraciones: los dromedarios con una joroba y los bactrianos con 2. Los camellos son el orgullo de Arabia. De hecho, existen más de 160 palabras en lengua árabe para referirse a un camello. Todos sabéis que son los reyes del desierto, pero quizás no sepáis que tienen una almohadilla natural en el pecho que les ayuda a mantenerse frescos mientras descansan sobre la arena ardiente. Si molestas a un camello, te escupirá en la cara. Puede que sepáis que los camellos comen hierba, pero fijaos en este colmillo. Tienen la fuerza de mordida suficiente para romperte el cráneo sin esfuerzo. Daos por contentos si solo os escupe. Las pezuñas de los camellos son planas y anchas por debajo, como raquetas de nieve. Tienen jorobas para almacenar grasa que pueden usar en épocas de escasez de alimento y esa base acolchada para separar el cuerpo del suelo mientras descansan. Y todas estas son adaptaciones para el frío invernal. Pero, ¿cómo es eso posible si son animales del desierto? Pues resulta que los camellos se originaron en Norteamérica, donde solía haber largos y fríos inviernos. Más tarde emigraron a zonas arenosas y descubrieron que su equipamiento para el frío también funcionaba con el calor. Así que se quedaron en el desierto. Los dromedarios suelen encontrarse en zonas desérticas secas, pero los bactrianos habitan en el desierto del Gobi, donde las temperaturas pueden bajar hasta los menos 40 grados centígrados y subir hasta los 45 grados centígrados. Los camellos comen hojas espinosas de cactus y lo hacen con total normalidad. Pero si la hierba, los cactus o la comida escasean, también comerán carne, pescado, serpientes e incluso huesos de animales muertos. Son herbívoros raros capaces de digerir carne. Bueno, sin comentarios. Pueden vivir sin agua durante más de 1 semana, y cuando encuentran agua, pueden beber alrededor de 100 litros de un tirón. Pueden cargar un peso de 450 kilos en ese duro desierto y recorrer 40 kilómetros al día. Esos son más de 250 kilómetros sin beber agua. Joder, estos son los mamíferos más duros que existen, seguro. Esto es una hormiga, y estos bichitos son realmente criaturas fascinantes. Aunque son diminutas, son muy inteligentes. Algunas especies de hormigas, como las Myrmecia, pueden pasar la prueba del espejo. Incluso animales inteligentes como los perros y los gatos normalmente no superan esta prueba. Y no solo eso, las hormigas recuerdan los lugares, las estructuras y las rutas para llegar a ellos. Navegan recordando puntos de referencia y observando la posición del sol. Se ha descubierto que algunas especies de hormigas del desierto incluso cuentan los pasos y los cambios de dirección durante sus expediciones. Por si fuera poco, grupos de hormigas pueden resolver rompecabezas complejos también. Las hormigas tienen una visión borrosa, pero pueden ver la luz ultravioleta y la luz polarizada. No tienen orejas, pero pueden detectar incluso las más pequeñas vibraciones con sus patas. Las hormigas suelen ser omnívoras, comen semillas, néctar, insectos y también materia en descomposición. Estos pequeños robots autolimpiantes son versiones en miniatura de los buitres. Ayudan a mantener el entorno limpio y saludable. Las hormigas legionarias son prácticamente ciegas, solo perciben luz y oscuridad. Así que durante la búsqueda de comida, si la líder desaparece de repente o si el trazo de feromonas se altera, las hormigas de delante pueden captar las feromonas de las de atrás y empezar a seguirlas.
Ahora se siguen unas a otras y se forma un círculo. Se llama molino de hormigas o espiral de la muerte. Esto puede llevarlas al agotamiento y la muerte. Las hormigas megaponera luchan contra las termitas. Durante la batalla, si una hormiga resulta herida, las sanitarias la llevan al nido y lamen sus heridas. La secreción antimicrobiana de su boca mantiene alejadas las infecciones. Pueden reducir la mortalidad hasta en un 90%. Siguiendo con este proceso, las hormigas tienen su propio cementerio. Si algún miembro muere, el enterrador lo lleva al cementerio y deja el cuerpo allí. Muchas especies también tienen un lugar separado como baño. Esta especie es la hormiga de miel. Más del 20% de las obreras de esta colonia actúan como unidades de almacenamiento. Se las llama repletas. Las recolectoras recogen harina, néctar, comida, agua o cualquier otro líquido azucarado y lo llevan a casa. Luego alimentan a la fuerza a esas repletas gota a gota hasta que sus vientres llegan al tamaño de una uva. Diferentes líquidos dan diferentes colores a sus vientres. Esto sirve como reserva de comida y agua para tiempos de escasez. Estos bichos vivirán toda su vida como botellas de agua. Todos conocen a los pollos. Estas aves se encuentran en prácticamente todo el planeta, sobre todo como fuente de alimento. Hablando de comida, ¿sabías que cada año se consumen más de 72.000 millones de pollos? La verdad es que da un poco de pena oírlo. Y hablando de oír, seguro que todos han escuchado este sonido. Los gallos se desgañan cuando cantan. Gritan tan fuerte que es comparable a un disparo junto a tus oídos. Así que cada vez que cantan, prácticamente se ensordecen a sí mismos para proteger sus oídos del daño. Existen algunas especies de pollos, como el ayam cemani, que son completamente negros. Incluso sus órganos como el hígado, el corazón y los huesos son negros. Son negros hasta la médula, supongo. Pero la sangre sí que es roja. Cuando los pollos nacen, ya tienen todos los huevos que pondrán en su vida en forma de óvulos miniatura, lo que significa que si el ovario de una gallina se daña, el cuerpo empieza a producir hormonas masculinas y la gallina se transforma físicamente en gallo con una gran cresta y un canto potente. Pero es solo un cambio externo. Sigue siendo hembra, aunque infértil. Los pollos son omnívoros, desde hierba y granos hasta insectos, lagartijas e incluso serpientes. Comen prácticamente cualquier cosa que puedan tragar. Pero quizás no sepáis que también comen piedrecitas llamadas gravilla. Como no tienen dientes, la gravilla les ayuda a triturar la comida dentro del cuerpo. Los pollos son animales muy inteligentes. Pueden recordar alrededor de 100 caras diferentes. Saben hacer matemáticas simples, planificar el futuro e incluso engañar a otros miembros del grupo si les beneficia. Los pollos son animales sociales, sienten empatía y se les ha visto hacer duelo, reuniéndose alrededor del miembro fallecido. Los pollos son estabilizadores de movimiento natural. La estabilización de imagen se inspiró en realidad en la estabilidad de la cabeza de un pollo. Si sujetas su cabeza contra el suelo y dibujas una línea recta, el pollo quedará hipnotizado y no se moverá durante un rato. Se llama inmovilidad tónica, igual que cuando se le da la vuelta a un tiburón. Los pollos son los parientes vivos más cercanos al T-Rex, el rey de los dinosaurios, y no me extraña. Solo hay que ver la postura, la actitud intrépida y la cresta. Personalmente creo que sigue siendo el rey de todas las aves aún hoy, excepto por el detalle de que un ruido fuerte y repentino puede matar a un pollo. Bueno, incluso el rey tiene una debilidad, supongo. Este tipo es un panda, y están entre las criaturas más antiguas del planeta. ¿Por qué? Porque son en blanco y negro. Bromas aparte, estos bichos son entre las criaturas más raras que puedas encontrar. Los pandas son miembros de la familia de los osos. De hecho, incluso se parecen a los osos. Solo píntenlos completamente de negro y ¡voilá! Es un oso. Pero en serio, estos tipos tienen un estómago de carnívoro como los osos. Sin embargo, el 99% de su dieta son hojas y brotes de bambú. Es como tener un Ferrari pero usarlo para repartir pizzas. Y el 1% restante comen carne, pescado, insectos e incluso huesos de animales muertos.
Como su estómago es de carnívoro, no digieren fácilmente el bambú, así que defecan unas 100 veces al día. Quizá por eso nunca hibernan. Los pandas solo se encuentran en China, y China nunca los vende a otros países. Así que no puedes tener un panda como mascota a menos que seas un rey y tengas un enorme bosque de bambú. Pero China sí presta pandas a zoológicos de todo el mundo. Como es un préstamo, tanto el capital como los intereses son propiedad china. Ese es el contrato que un zoológico debe firmar antes de aceptar el préstamo. Pero los intereses son muy difíciles de conseguir. De hecho, los pandas no tienen ningún interés en aparearse, al menos en cautividad. Así que un nacimiento de panda en cautividad es algo extrañamente difícil de lograr. La gente dice que los pandas han evolucionado para extinguirse, y incluso parece lógico a primera vista. Solo pensad, son animales muy lentos, no cazan, comen una planta indigerible como el bambú, y las hembras entran en celo solo 2 o 3 días al año. Así que todos estos factores combinados pueden hacer pensar que pronto se extinguirán. Pero la realidad es que los pandas en libertad se las apañan perfectamente. El abundante bosque de bambú, la falta de depredadores y esos 2 o 3 días de celo son más que suficientes para reproducirse. De hecho, se aparean múltiples veces durante ese corto periodo y tienen crías sanas y exitosas. Casi todas las hembras del reino animal entran en celo solo unas pocas veces al año, así que según las leyes de la naturaleza, los raros aquí somos nosotros, siempre en celo pase lo que pase. Este tipo es un pepino de mar y vienen en muchas formas y tamaños. Los pepinos más pequeños, como el Rhopalodina lageniformis, pueden medir apenas 4 milímetros, y el pepino más grande, el pepino de mar serpiente, puede alcanzar hasta 3 metros de largo. Pero independientemente de su tamaño, son criaturas sin cerebro y sin cara. Así es, los pepinos de mar no tienen cerebro ni ojos. Tienen receptores químicos y simplemente vagan por el océano siguiendo las señales químicas. Tienen tentáculos en la boca y comen la suciedad del fondo del mar, algo así como una lombriz de tierra. Pero lo más interesante de todo su cuerpo es este hoyo. Sí, esta puerta de entrada es el salvavidas de estos tipos porque respiran por el culo. Ajá, absorben oxígeno oxigenado por la cloaca y expulsan el agua con dióxido de carbono. Su trasero es una herramienta multiusos. Cuando se sienten amenazados, lanzan las tripas por ese mismo hoyo para confundir a los predadores, pero pueden regenerar esos órganos internos. Este hoyo es tan famoso que los peces perla, los peces delgados y algunos tipos de anguila literalmente viven dentro de su culo. Es como una cueva segura sin pagar alquiler. Así que algunos pepinos de mar, como estos azulitos, han desarrollado una puerta para bloquear a los intrusos que intentan entrar a la cueva. Se llaman dientes anales, pero no mastican ni trituran nada, así que vaya anal habría sido un nombre más acertado, supongo. El cuerpo del pepino de mar es único. Pueden prácticamente licuar su cuerpo y cambiar como una gelatina para colarse por espacios diminutos y luego volver a su forma dura otra vez. Aunque se llamen pepinos, no son plantas, son animales, parecidos a las estrellas de mar, y en muchas culturas la gente los come. Muchos dicen que saben mal y tienen una textura como de neumático, pero yo personalmente no puedo confirmarlo. Esto es una vaca, y las vacas suelen ser animales dóciles. Puede que sepáis que son herbívoras, pero también comen carne y pequeñas aves si necesitan algunos nutrientes extra que no obtienen de las plantas, o quizás simplemente si tienen hambre y no hay comida alrededor. En India, en 2007, se reportó que una vaca se comió 48 pollos en un mes. Así es, estos bichos son un poco como los camellos, herbívoros que comen carne. Las vacas suelen alinearse en dirección norte-sur mientras descansan o pastan, pero nadie sabe por qué. Y hablando de pastar, a las vacas les encanta la hierba verde. Pero lo que la mayoría no sabe es que las vacas no pueden ver los colores verde ni rojo. Ven la hierba como un amarillo fangoso o gris. Las vacas son animales sociables y también tienen mejores amigas. Si las separas, pueden sufrir depresión de verdad. Las vacas tienen una excelente visión de 300 grados, pero no pueden ver justo delante de su nariz. Tienen una memoria impresionante. Pueden recordar a otras vacas y a humanos durante muchos años.
También pueden guardar rencor como los cuervos. Si le hiciste daño a una vaca en el pasado, mejor no vuelvas a visitarla. Tienen un sentido del olfato increíble y pueden oler algo a más de 8 kilómetros de distancia. Las vacas suelen tener miedo de las sombras y las manchas de color. Probablemente las interpretan como un posible depredador o algún peligro y tratan de evitarlas. Las vacas no tienen dientes superiores, pero tienen un montón de papilas gustativas, 2,5 veces más que nosotros. Aunque lo único que hacen es lamerse la nariz. A la mayoría de las vacas les gusta la comida dulce, por eso su alimento favorito es la melaza. Las vacas producen más leche cuando escuchan jazz suave. Les encanta jugar con otras vacas, eso ayuda a fortalecer sus vínculos. La mayoría de las vacas son zurdas, o mejor dicho, tienen la pezuña izquierda dominante. Las vacas sueñan cuando duermen. Las vacas pueden ser entrenadas como perros para seguir órdenes y resolver rompecabezas. Son animales limpios y defecan lejos del lugar de descanso siempre que pueden. Hablando de caca, una vaca produce alrededor de 27 kilos de estiércol al día. Eso es suficiente metano para cocinar 2 comidas completas. De hecho, algunas personas en el sur de Asia todavía usan el gas metano del estiércol para cocinar. Las vacas a veces pueden tener un embarazo fantasma. Así es, empiezan a dar más leche y engordar simplemente porque creen que están preñadas. Esto es un avestruz. Son las aves más grandes de la Tierra, hasta ahora al menos. Este tipo se está gastando un montón de dinero para traer de vuelta al moa, así que este dato podría dejar de ser cierto en unas décadas. En fin, encontrados principalmente en el continente africano, estos cuellos largos tienen un montón de propiedades extrañas. Todas las aves excretan desechos semilíquidos, así, pero los avestruces son las únicas aves que conozco que orinan y defecan por separado. Los avestruces tienen unas patas únicas, pies con forma de pezuña y garras afiladas los convierten en supercorredores con una velocidad máxima de casi 70 kilómetros por hora, pero cuando están en peligro, a veces simplemente se tumban y se hacen los muertos. Vaya desperdicio de habilidades, supongo, aunque también saben defenderse. Sus patas son tan fuertes que pueden herir gravemente a un león o incluso matarlo de una sola patada. Los avestruces ponen los huevos más grandes del mundo. Su cáscara es súper dura y no se rompe ni siquiera si te pones de pie encima, y pesan alrededor de 1,4 kilos. ¿Pero sabéis qué es aún más grande? Sus ojos. Los avestruces tienen los ojos más grandes entre todos los animales terrestres. Así es, son tan grandes como bolas de billar. Más grandes que los ojos de un caballo. Pueden ver 4 colores, incluido el ultravioleta. De hecho, sus ojos son tan potentes que pueden identificar depredadores a más de 2 kilómetros de distancia. Quizás hayáis oído que los avestruces entierran la cabeza en la arena cuando sienten peligro. Bueno, en realidad no hacen eso. Bajan la cabeza mientras comen o cuidan los huevos. Desde lejos puede parecer que la entierran, así que la gente se lleva una idea equivocada. Los avestruces tienen un cerebro muy pequeño. Su cerebro es del tamaño de una nuez. Bueno, los ojos se quedaron con todo el espacio, supongo. Los avestruces pueden dormir con los ojos abiertos. También duermen con los ojos cerrados, pero la mayor parte del tiempo los mantienen abiertos para detectar si algún peligro acecha cerca. Normalmente los avestruces son animales que viven en libertad, así que mantenerlos en un espacio reducido puede causarles depresión. Esa es la razón por la que algunos avestruces se vuelven caníbales en cautividad y empiezan a comerse los polluelos y los huevos. A veces los machos en cautividad se sienten más atraídos por los trabajadores de la granja que por las hembras. Los polluelos de avestruz tienen el fenómeno de la impronta. Creen que lo primero que ven es su madre. Puede ser cualquier cosa, humanos, perros o incluso la valla del recinto. Bueno, no puedo culparlos. Al fin y al cabo son crías. Esto es un pulpo. Y son criaturas absolutamente increíbles. Existen más de 300 especies de pulpos. Algunos pueden ser tan pequeños como la uña de un dedo, mientras que el pulpo más grande registrado tenía una envergadura de armos de 9 metros y pesaba unos 270 kilos. Se alimentan principalmente de peces pequeños, cangrejos y clamas. Muchos científicos creen que estos tipos son especies alienígenas que llegaron a la Tierra mediante panspermia. Pronto entenderán por qué. Estas criaturas de 8 brazos tienen 3 corazones, y esos corazones bombean sangre. Sí, los pulpos tienen sangre azul. Es porque tienen cobre en su sangre.
Nosotros tenemos hierro. Los ojos de los pulpos son bastante peculiares. No tienen puntos ciegos en sus ojos, así que su visión es relativamente superior a la nuestra. Nosotros tenemos cristalines que cambian de forma, mientras que ellos se enfocan como cámaras deslizando la lente. Y también pueden ver la luz polarizada. Los científicos creen que son daltónicos, pero lo extraño es que en realidad pueden distinguir todos los colores. Piénsenlo un momento. Un pulpo puede camuflarse con cualquier color. ¿Cómo sabe a qué color cambiar? Algunos pensarán que su piel se adapta automáticamente al entorno, pero ¿qué pasa con el pulpo mimo? No solo se camuflan, sino que pueden imitar a otras criaturas marinas con total precisión de color. Ni siquiera los científicos saben cómo funciona esto realmente. Los pulpos no tienen huesos y pueden colarse por cualquier agujero por el que quepa su pico, y este es el tamaño de su pico. Así es, una criatura de este tamaño puede pasar por un agujero de este tamaño. Los pulpos son súper inteligentes, pueden resolver rompecabezas, recorrer laberintos y hasta abrir la tapa de un tarro desde adentro. Resulta que cada brazo de un pulpo tiene su propio cerebro, y hay un cerebro principal en la cabeza. Por eso los brazos de un pulpo pueden moverse de forma independiente aunque se separen del cuerpo. Los pulpos saborean y huelen con sus optos, así que usan los tentáculos para inspeccionar la comida antes de comerla. Si un agujero se desprende y hay comida cerca, seguirá persiguiéndola incluso durante horas en algunos casos. Cuando atrapa la comida, la llevará a la boca. Bueno, en este caso no hay boca. Y no te preocupes por el tentáculo desprendido, se regenerará de nuevo pronto. Bueno, si pudieran caminar por tierra y respirar aire, estaríamos en problemas, supongo. Pero lo triste es que mueren después de dar a luz, y hablaremos más de eso en el video de apareamiento. Este tipo es un grillo, y se parecen un poco a los saltamontes, pero suelen ser más pequeños y oscuros. Los grillos son insectos ultraligeros que pesan menos que un clip. Se podría decir que son algo así como el aerogel de la naturaleza. Quizás por eso estos diminutos bichitos pueden cubrir más de 1 metro en un solo salto. Lo más conocido de los grillos es que hacen mucho ruido, pero lo que quizás no sepáis es que solo los machos producen ese sonido, y lo hacen frotando sus alas entre sí. Existen más de 900 especies de grillos, y cada especie tiene su propio sonido. Quizás por eso a un grupo de grillos en inglés se le llama orquesta. Pero también hay grillos que no cantan, puede que no les dejaran entrar en la banda. Los grillos son termómetros naturales y pueden indicar la temperatura de su entorno. Si cuentas los sonidos de un grillo durante 15 segundos y le sumas 40, obtienes la temperatura local en Fahrenheit. Si canta, digamos, 27 veces en 15 segundos, entonces la temperatura es de 67 grados Fahrenheit, unos 19 grados centígrados. Así es, se llama la ley de Dolbear. Os preguntaréis, ¿qué pasa si la temperatura baja de 40 grados Fahrenheit? Bueno, se mueren. Los grillos pueden saborear con sus patas y tienen oídos justo debajo de las rodillas. No son para sentir vibraciones, sino para escuchar sonidos. Incluso tienen tímpano como nuestros oídos. China tiene una larga historia con los grillos. Incluso hay un torneo llamado Campeonato Nacional de Peleas de Grillos que se celebra cada año en China, donde la gente lleva a sus grillos mascota para pelear. Y en cuanto a la historia de cuándo empezó, bueno, las reglas que siguen hoy fueron establecidas en el siglo XIII. Ya pilláis la idea. Este tipo es una capibara y son los roedores más grandes del mundo. Una capibara adulta pesa lo mismo que un leopardo de las nieves. Hablando de roedores, mucha gente piensa que roedores significa ratas y criaturas parecidas a ratas, pero en realidad son mamíferos con incisivos que nunca dejan de crecer. Ardillas, ratas, puercoespines, cobayas, conejos, todos pertenecen al orden Rodentia. De hecho, el 40% de todas las especies de mamíferos son roedores. Lo siento, resulta que estos tipos no se consideran roedores, en realidad pertenecen al orden Lagomorpha. Él dice que los conejos tienen 2 pares de incisivos y los roedores solo 1. Con 2 pares se refiere a así, no a así. Vale, volvamos a estos peces coco. Estos cobayas del tamaño de una oveja son casi animales acuáticos. Yo suelo llamarlos peces coco porque se parecen un poco a cocos y pasan la mayor parte de su vida en el agua.
Tienen patas palmeadas, cuerpos como submarinos y pueden aguantar la respiración durante 5 minutos. Pueden dormir en el agua, algo así, e incluso se aparean en el agua. Son tan parecidos a peces que la Iglesia Católica los clasificó como peces alrededor del siglo XVI. ¿Por qué?, os preguntaréis. Porque querían comérselos. El Papa probablemente dijo, naciste mamífero, pero ahora eres un pez. Y empezaron a comerse a esos peces. ¿Sí? Es una historia bastante rara. Es un poco como cuando California clasificó a las abejas como peces en 2022, pero fue por la conservación de las abejas, eso sí, o al menos eso tengo entendido. Las capibaras son animales sociales y viven en grupos. Si no encuentran a los de su especie, se juntarán con otros animales, incluso con sus depredadores. Pero si un depredador ataca, simplemente abandonarán a sus crías y saldrán corriendo. Así es, aunque actúan como monjes, eligen su propia vida antes que la de sus hijos. Muchos animales, incluidos los caimanes, los jaguares y las pitones, se comen a las capibaras. Pero si los depredadores se comen a las capibaras, ¿qué pasa con todas esas fotos virales de capibaras montadas encima de cocodrilos? Estos peces pueden identificar si un caimán o cocodrilo tiene hambre o está lleno. Como las capibaras son grandes, los cocodrilos normalmente no las atacan si no tienen hambre, así que simplemente evitan a los grandes hambrientos y se acercan a los que tienen el estómago lleno o a los pequeños. Las capibaras a veces también los usan para cruzar el agua. Les sirve de protección, ya que los caimanes y cocodrilos normalmente no atacan a otro miembro del grupo. Así que no es que sean valientes, simplemente juegan sobre seguro. Seguramente todos sabéis que este gran reptil es un cocodrilo. Mucha gente piensa que los cocodrilos son lagartos gigantes, pero en realidad los cocodrilos están más emparentados con las aves que con cualquier otro reptil. ¿Eh? Así es, los arcosaurios se dividieron en dos grupos, los que se ponían de pie y los que se arrastraban. Los que se ponían de pie se convirtieron en especies de dinosaurios y luego en aves, y los que se quedaron pegados al suelo evolucionaron a cocodrilos y caimanes. Así que los dinosaurios y los cocodrilos son como ramas hermanas, al menos al principio. Esa es la razón por la que los cocodrilos tienen una de las presiones de mordida más altas del mundo. Hablando de morder, estos tipos muerden cualquier cosa. Comen aves, peces, ciervos, cebras e incluso piedras. Sí, los cocodrilos tragan a sus presas sin masticar. Las piedras ayudan a triturar la comida antes de que llegue al ácido estomacal. Además, las piedras son pesadas y tiran del estómago hacia abajo. Esto les ayuda a almacenar más aire en los pulmones y permanecer bajo el agua durante aproximadamente 1 hora. Debido a la enorme fuerza de mordida, los cocodrilos rompen y regeneran más de 6.000 dientes a lo largo de su vida. Pero lo extraño es que pueden vivir sin comida durante meses, incluso hasta 3 años en algunos casos. Los cocodrilos no mueren de viejos. Si se mantienen en un buen entorno, lejos de enfermedades y accidentes, teóricamente pueden vivir para siempre. Quizás por eso no se extinguieron mientras sus primos caían. Pueden ralentizar su metabolismo y reducir su ritmo cardíaco a 2 latidos por minuto. Así que pueden sobrevivir fácilmente comiendo solo 2 veces al año aproximadamente. Pero si estáis cerca de un cocodrilo, puede morderos aunque no tenga hambre. Y la razón es que, bueno, no necesitan razón para morder humanos. Si creéis que un cuerpo de agua es seguro porque está en calma, podéis estar equivocados. Cuando los cocodrilos se mueven bajo el agua, no producen ondas en la superficie. Estas cosas actúan como cancelación de ondas, algo así como funciona la cancelación de ruido. Conocían la tecnología antes de que estuviera de moda, supongo. Los cocodrilos son depredadores gigantes en lo más alto de la cadena alimenticia. Pueden medir más de 4 metros de largo y pesar más de 450 kilos. Los cocodrilos de agua salada pueden nadar a una velocidad de 29 kilómetros por hora y tienen un cuerpo perfectamente acorazado. Si no tenéis miedo a los cocodrilos, o estáis mintiendo o nunca habéis visto uno en la vida real. Este tipo es una anguila, y las anguilas son criaturas acuáticas asombrosas. Existen más de 800 especies de anguilas que van desde los 10 centímetros hasta unos 4 metros de longitud. En resumen, las anguilas son peces alargados con forma de serpiente, casi sin escamas y con cuerpos cubiertos de una mucosidad resbaladiza. Cuando la gente oye hablar de anguilas, la mayoría piensa en la anguila eléctrica, pero no existen anguilas que produzcan electricidad.
Estos tipos son en realidad peces cuchillo alargados. Puede resultar chocante, y como no iba a serlo, producen más de 800 voltios de electricidad. Aunque las anguilas se encuentran en estanques, pantanos o ríos, no existen verdaderas anguilas de agua dulce. De forma natural, todas las anguilas del mundo nacen y mueren en el océano. Aunque vivan en ríos y lagos, finalmente viajan a los océanos durante la época de reproducción y mueren allí. El viaje puede ser de hasta 5.000 kilómetros. Hablaremos más de eso en el video de apareamiento. Y hablando de apareamiento, nadie sabe realmente cómo se aparean. Las larvas de anguilas son transparentes y tienen un aspecto totalmente diferente al de los adultos. Como referencia, esta es una anguila adulta y esta es su larva. Pero las anguilas de agua dulce van un paso más allá. Se vuelven casi completamente transparentes como el cristal cuando llega el momento de migrar de vuelta a casa. Se las llama anguilas de cristal. Luego la piel se va oscureciendo lentamente con el tiempo. Hablando de piel, quizás no sepáis que la mayoría de las anguilas pueden respirar a través de su piel, algo así como las ranas. Las anguilas europeas y americanas pueden incluso salir del agua y deslizarse por la hierba húmeda para visitar fuentes de agua cercanas. Así que si veis una anguila en un estanque donde no había anguilas, puede que haya caminado hasta allí la noche anterior. La sangre de anguila cruda es venenosa, por eso la gente las cocina para neutralizar esa toxina. Incluso los japoneses comen sushi de anguila cocinada. Las anguilas son excelentes nadadoras. Nadan con elegancia, pero además pueden nadar hacia atrás. Incluso pueden escalar grandes obstáculos como rocas y cascadas cuando regresan a casa desde el océano. Hay un montón de anguilas con diferentes formas y propiedades. Algunas parecen serpientes, algunas parecen látigos y algunas parecen... no sé cómo llamarlo. ¿Un globo, quizás? Las morenas son como xenomorfos. Tienen un segundo par de mandíbulas dentro de la garganta que se desplazan hacia la boca para atrapar a la presa. Algunas anguilas, como las anguilas de jardín, viven toda su vida en agujeros, medio enterradas en la arena, algo así como los gusanos bobit. Cuando se mecen con la corriente del océano, parecen plantas en un jardín. Son bastante hipnóticas de ver. Si aparece algún depredador, todas se repliegan a sus agujeros de forma sincronizada. Las anguilas pueden vivir alrededor de 70 años y se reproducen solo una vez en su vida. Tienen mapas incorporados con el magnetismo de la Tierra como GPS que utilizan para viajar de vuelta a casa. Y después de regresar, el ciclo continúa. Seguramente todos sabéis que este tipo es una cucaracha, y están entre las criaturas más odiadas del planeta. La cucaracha más grande del mundo es la Megaloblata longipenis. Esta palabra de aquí viene del latín y significa alas, no significa aún largo. Ya pilláis la idea, supongo. Tienen un cuerpo de 10 centímetros y una envergadura de 20. Pero no las veréis. Viven en estado salvaje. De hecho, solo 30 de las 4.600 especies conviven con los humanos. Así que decir que todas las cucarachas son plagas es como decir que todas las arañas son venenosas. Las cucarachas son criaturas versátiles y no mueren fácilmente. Pueden sobrevivir 3 meses sin comida, 1 mes sin agua, 1 semana sin cabeza y casi 1 hora sin aire. Hablando de comida, comen casi cualquier materia orgánica. Se alimentan principalmente de comida humana, comida de mascotas, basura, insectos muertos, materia en descomposición o incluso otras cucarachas. Sí, son caníbales. Si la comida escasea, comerán madera, papel, pegamento, cuero, tela, jabón, pasta de dientes o incluso pelo y uñas. Y a las cucarachas americanas les gusta la cerveza. Mucha gente no sabe que las cucarachas pueden volar. Incluso yo no lo sabía hasta que tenía 16 años. Las cucarachas son animales muy rápidos. Pueden correr a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Eso equivaldría a un humano corriendo a más de 190 kilómetros por hora. Pero lo que quizá nunca hayáis oído es que también pueden correr sobre 2 patas. Así es, lo hacen para esprintar más rápido. Incluso pueden comprimir su cuerpo hasta el 25% de su tamaño original mientras se cuelan por grietas. Las cucarachas pueden soportar 900 veces su propio peso sin lesionarse. Es como si 8 elefantes se sentaran encima de ti y tú te levantaras como si nada hubiera pasado. Las cucarachas son animales sociales. Viven en grupos e incluso tienen personalidades como la timidez y la audacia. También pueden ser entrenadas. Se dice que las cucarachas son los insectos más limpios del planeta.
Su cuerpo puede producir fluidos antimicrobianos que matan muchos patógenos, incluidas bacterias, y se limpian constantemente el cuerpo con ese fluido. Si tocas a estos desinfectantes andantes, se limpiarán, porque piensan que nuestros dedos están asquerosos. Pero sí que transportan enfermedades y se tiran muchos pedos. Expulsan 35 gramos de metano al año. Eso es en realidad más que la producción de metano humana, pero no pude encontrar ningún artículo fiable que lo confirme. Así que es un dato zombie según mi investigación. Este tipo es un pájaro carpintero, y estos bichos son las máquinas perforadoras de la naturaleza. Pueden picotear árboles a un ritmo de unas 20 veces por segundo a una velocidad de 26 kilómetros por hora. Por eso tienen un hueso amortiguador en su cráneo. Además, su lengua se enrolla alrededor del cerebro para evitar que sufra daños por el impacto. Perforan agujeros principalmente en árboles viejos y muertos. Como los árboles muertos tienen insectos dentro, perforan la capa exterior y usan su larga lengua, como los osos hormigueros, para agarrar y comerse los insectos. Aunque se alimentan principalmente de insectos, algunas especies como el pico picapinos también comen huevos y polluelos de otras aves. Los pájaros carpinteros picotean los árboles por muchas razones. Se comunican a través de esos tambores. Hacen agujeros para comer insectos, para hacer nidos para sus huevos e incluso para anunciar su madurez de cara al apareamiento. Lo que me pareció más raro de todo es que no se encuentran en Australia, la tierra de la evolución animal exótica. Hablando de evolución, vamos a hacer un episodio especial sobre toda la historia de la evolución. Sé que ese vídeo también os va a encantar.